Con ustedes Kirtop, y estas son 100 tumbas misteriosas que solo se abrieron una vez. 2600 a.C. Egipto, Saqqara. En Saqqara, en una necrópolis que data del siglo 26 a.C., hay 24 sarcófagos de granito, cada uno tallado de un solo bloque de granito de Asuán y que pesa entre 70 y 100 toneladas. Estos sarcófagos se encuentran en las galerías subterráneas del Serapeum a más de 10 metros de profundidad y fueron descubiertos en 1851 por el arqueólogo francés Auguste Mariette. Sus superficies internas están pulidas hasta un acabado de espejo con una tolerancia de menos de 0.01 milímetros, lo que corresponde a la precisión de las máquinas CNC modernas. El granito de Asuán tiene una dureza de 67 en la escala de Mohs y, incluso hoy en día, su procesamiento requiere herramientas de diamante, enfriamiento y presión constante. Sin embargo, la versión oficial afirma que los egipcios usaban sierras de cobre, arena y trabajo manual. En 1995, el ingeniero Christopher Dunn realizó mediciones de los sarcófagos y demostró que los ángulos internos tienen una geometría perfecta de 90 grados y las superficies no presentan ondulaciones, que son inevitables con el trabajo manual. Tales parámetros son imposibles sin rotación mecánica y herramientas estabilizadas. Lo más extraño es que los sarcófagos no se usaron. Las tapas, que pesan hasta 30 toneladas, fueron movidas, pero dentro no se encontraron momias, ni inscripciones, ni rastros rituales, lo que contradice completamente el propósito de las tumbas. Estos objetos no encajan ni en la práctica religiosa ni en las capacidades tecnológicas del reino antiguo, y hasta ahora no existe una explicación de cómo fueron tallados. Fueron transportados desde Asuán a lo largo de 800 kilómetros y colocados en estrechos pasillos subterráneos con una tolerancia de apenas unos centímetros. Y este no es un caso aislado. En Giza, en el llamado Templo de Granito, hay bloques que pesan hasta 200 toneladas ajustados entre sí sin mortero y con espacios de menos de 1 milímetro. El análisis de la superficie muestra rastros de cortes a alta velocidad que no coinciden con las herramientas conocidas del tercer milenio antes de nuestra era. Egipto está oficialmente fechado, investigado y descrito, pero aún quedan demasiados objetos que parecen ser rastros de otra cultura tecnológica que existió mucho antes de los faraones y desapareció sin dejar rastro. Una familia de guerreros del siglo IX. En Hungría, los arqueólogos descubrieron 3 entierros de guerreros que datan de los años 900. 20-930. A primera vista, tumbas comunes de la época de la Alta Edad Media, pero el análisis reveló un detalle que cambia drásticamente el panorama. Los 3 eran parientes por línea paterna, probablemente un padre y 2 hijos. El ajuar funerario apunta a un contexto guerrero. Alto estatus, sable, arco con carcaj, arnés decorado, elementos de plata y oro en la ropa, decenas de monedas. Uno de los jóvenes murió a los 17 o 18 años, el otro aún más joven. El mayor falleció alrededor de los 30 años. Los 3 se alimentaban principalmente de carne, lo que confirma su pertenencia a la élite militar. Las monedas encontradas en las tumbas provienen del norte de Italia y corresponden al reinado del rey Berengario. Esto coincide con el periodo de las campañas militares húngaras hacia el oeste. Probablemente fue ahí donde la familia obtuvo su botín. La conservación refleja una tradición militar sostenida, relacionada con el origen, las campañas y el poder. Las armas, las joyas y la composición del inventario indican pertenencia a la élite y participación en campañas posteriores. La coincidencia de fechas, el parentesco por línea masculina y la naturaleza de los entierros permiten identificar a una familia integrada en la estructura militar del estado temprano. Un barco bajo las calles de Manhattan, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, un símbolo de la modernidad y el triunfo del concreto. Pero, ¿y si les digo que justo ahora, bajo sus pies, de miles de transeúntes a 6 metros de profundidad bajo el asfalto de Manhattan, se esconden restos que son más antiguos que los propios Estados Unidos? Esta historia comenzó en 1613. Un barco mercante holandés llamado Tiger, bajo el mando del capitán Adriaan Blok, echó anclas en el puerto que más tarde se convertiría en el de Nueva York. Eran los primeros años de la exploración de la región, mucho antes de que aquí aparecieran los rascacielos. Pero la expedición terminó en catástrofe. A bordo estalló un incendio y el Tiger se convirtió en una antorcha ardiente, hundiéndose lentamente en el fondo cerca de la costa de la isla. Pasaron 300 años. En 1916, los trabajadores que construían la línea del metro bajo Manhattan de repente se toparon con enormes troncos carbonizados. Imagínate su sorpresa. Esperaban encontrar roca o tierra, pero ante ellos apareció el esqueleto de un antiguo barco, sepultado en las profundidades del suelo. En ese entonces, la tecnología no permitía realizar un análisis detallado. El hallazgo simplemente fue entregado a un museo, donde acumuló polvo durante décadas.
pero en 2025 arqueólogos y dendrocronólogos decidieron reanudar la investigación. La pregunta principal, ¿realmente es este el legendario Tiger? Los científicos utilizan la dendrocronología para analizar los anillos de crecimiento de los árboles. Cada anillo es una especie de código genético del tiempo. Las investigadoras Marta Inn Manders y Marta Domínguez Delmos estudian 8 pies de quilla y cuadernas. Si los anillos muestran que el árbol fue talado en los Países Bajos a principios del siglo XVII, será una sensación mundial. Pero, ¿cómo terminó el barco en medio de tierra firme a 6 metros tierra adentro? La respuesta está en la avaricia y la ambición de los primeros colonos. Los holandeses y luego los británicos necesitaban desesperadamente nuevas tierras para construir. No encontraron nada mejor que expandir la isla arrojando tierra, escombros de construcción e incluso barcos viejos directamente al agua más allá de la línea costera. La costa se fueron alejando y el hundido Tiger quedó gradualmente atrapado, sepultado bajo capas de tierra artificial. En el lugar de las excavaciones, junto con el barco, también encontraron otros artefactos: un hacha holandesa de hoja ancha, cuentas comerciales, pipas de arcilla e incluso un pequeño cañón. Estos objetos no son simplemente basura, son huellas de los primeros contactos entre los europeos y la tribu Lenape. Fueron los indígenas quienes ayudaron al capitán Block a sobrevivir después del incendio y a construir un nuevo barco con el cual fue el primero en la historia en cartografiar el East River y el estrecho de Long Island. Hoy en día, el Tiger no es solo un pedazo de madera podrida, es el paciente cero de la historia de Nueva York. Y si las investigaciones confirman su autenticidad, obtendremos una prueba física de cómo sobre los huesos y escombros del viejo mundo creció la metrópolis moderna. La tumba de Католики. Не открывают. Todos conocen la Esfinge, pero casi nadie sabe que probablemente hay una cavidad debajo de ella, cerrada e incluso parcialmente cementada. Ya en los años 90, el geofísico Tomás Dovetsky realizó una prospección acústica de la meseta. Debajo de las patas delanteras de la Esfinge se encontró una anomalía, una cámara vacía con bordes rectangulares bien definidos. No podía ser una formación natural, era una habitación, una tumba o algo más. Esta noticia sacudió el mundo de la arqueología alternativa. Las declaraciones fueron aún más lejos. Supuestamente en los textos antiguos de Egipto se mencionaba una especie de sala de las crónicas, un lugar donde se guardaban los conocimientos dejados por los dioses antes del diluvio, y podría estar precisamente ahí, bajo la Esfinge. Un solo paso y podríamos haber abierto la puerta al pasado prehistórico. Pero en lugar de eso, hubo silencio. Las autoridades egipcias no dieron permiso para las excavaciones y declararon el lugar cerrado para investigaciones. Además, según datos no confirmados, el pozo en la parte inferior de la Esfinge fue rellenado con una mezcla de concreto. Así, sin comentarios. ¿Por qué? No está claro. Quizás no sea porque no hay nada ahí, sino porque saben exactamente lo que hay ahí. La escalera de los gigantes de la Antártida, uno de los hallazgos más discutidos realizados mediante monitoreo satelital, fue una estructura en la región de la Tierra de Enderby, en las coordenadas 68 grados 54 minutos de latitud sur y 88 grados 42 minutos de longitud. Se encontró un objeto que recibió el nombre de la escalera de los gigantes. Es una serie de escalones de piedra masivos que emergen de un glaciar en movimiento y descienden abruptamente por la pendiente. La longitud total de la parte visible de la estructura es de más de 200 metros y no encaja en absoluto con el paisaje circundante. El principal argumento a favor del origen artificial de este objeto es su geometría. Cada escalón tiene exactamente 14 metros de ancho y una altura de aproximadamente 4 metros. A diferencia de las terrazas naturales que se forman por erosión o deslizamientos de tierra, y vemos plataformas horizontales perfectamente planas y cortes verticales en un ángulo de 90 grados, los geólogos oficialmente llaman a esto un glaciar escalonado, pero el hielo, al moverse, no es capaz de mantener la forma de un rectángulo definido durante décadas. El material del objeto es andesita oscura, una roca superdensa con la que se construyeron complejos megalíticos en Perú y Bolivia. La escala de la escalera de los gigantes impresiona. Si esto realmente son restos de una antigua construcción, entonces supera en tamaño a los cimientos más grandes de los incas. Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania, al analizar las sombras en las imágenes de 2026, confirmaron que prácticamente no hay espacios entre los bloques, lo que indica un ajuste de piedra muy preciso. El hecho de que el objeto se encuentre a 2000 metros sobre el nivel del mar hace imposible la versión de que haya sido creado por cualquier civilización conocida por nosotros. Esta es una prueba física de que en la antigüedad, cuando la Antártida aún no estaba cubierta de hielo, existían aquí megaestructuras cuya escala apenas comenzamos a comprender. El acceso a esta zona hoy en día está estrictamente restringido, y las coordenadas del objeto a menudo son difuminadas en los mapas comerciales. Esto solo aumenta el interés de los investigadores independientes. El rastro sangriento y las megaestructuras del desierto.
La arqueología a menudo se parece a la investigación de un caso de asesinato en masa, donde el plazo de prescripción expiró hace miles de años. En Serbia, en el lugar llamado Gomolava, los científicos abrieron una fosa poco profunda y encontraron una verdadera pesadilla: los restos de 77 personas apilados en un montón. La primera suposición fue una antigua epidemia o hambruna, pero cuando los bioarqueólogos limpiaron los huesos de la tierra, la teoría de la enfermedad se vino abajo. Más de la mitad de los fallecidos eran niños de entre 1 y 12 años, y la mayoría de los adultos eran mujeres. Y todos tenían la misma marca de muerte: heridas sin cicatrizar en la nuca y la parte superior del cráneo. No fue una pelea justa. La gente era asesinada por la espalda cuando intentaba huir. El análisis genético añadió aún más misterios. De las 77 personas, solo 3, una madre y 2 hijas, eran parientes. Todos los demás eran extraños entre sí, criados en diferentes regiones. No fue la limpieza de una sola aldea, sino una casa dirigida a grupos demográficos específicos. Una ejecución masiva del siglo XIX a.C., cuya causa la Tierra ocultó durante 3000 años, pero si en Serbia vemos rastros de la crueldad humana, en las arenas de África los arqueólogos encuentran huellas de una locura humana de otra magnitud. Todos conocen las grandes pirámides de Egipto, pero pocos han escuchado que en Sudán hay el doble de pirámides. El desierto de Nubia guarda el legado de los faraones negros de la civilización de Kush, que en su apogeo controlaba territorios desde el delta del Nilo hasta la actual Yartum. Aquí en Meroe hay más de 2000 pirámides. Son más pequeñas que las egipcias, de 6 a 30 metros de altura, pero su arquitectura es única. Tienen bases estrechas y paredes increíblemente empinadas con un ángulo de 70 grados. Los cushitas empezaron a construirlas cuando Egipto ya había abandonado esa idea debido a una catástrofe económica. Las cámaras funerarias aquí estaban repletas de oro, vidrio griego y cerámica romana, lo que confirma que las pirámides olvidadas de Sudán fueron un centro de comercio mundial, hasta que las guerras civiles y la arena las borraron del mapa. Sin embargo, incluso las ambiciones de los faraones tenían un límite. Ver en Asuán. Allí, en las canteras de granito, yace un obelisco inacabado, el monolito más grande que el ser humano haya intentado levantar alguna vez. Si lo hubieran terminado, este gigante se habría elevado hacia el cielo a 42 metros y habría pesado 1200 toneladas. Es como 3 Boeing 747 completamente cargados, tallados de un solo bloque de roca. Los científicos creen que el proyecto fue supervisado por la faraona Hatshepsut. Miles de trabajadores pasaron años picando el granito más duro con esferas de dolerita, centímetro a centímetro, liberando al gigante del material. Pero en un momento, todo se vino abajo. Cuando el obelisco estaba casi listo para separarse de la roca, apareció una grieta en la piedra. El enorme esfuerzo fue anulado por un solo error de la naturaleza. Los constructores simplemente dejaron sus herramientas y se fueron, dejándonos un plano único de las antiguas tecnologías. En la superficie todavía se pueden ver las marcas de las cuñas y las líneas de marcado que muestran exactamente cómo los egipcios planeaban vencer la gravedad. El obelisco quedó acostado en su cuna de piedra, como símbolo de ambiciones que resultaron ser más grandes que las capacidades, incluso de los más grandes constructores de la antigüedad. El asesinato de Gibelín. Esta historia durante casi 100 años parecía una simple vitrina de museo. En el Museo Británico yacía un hombre predinástico naturalmente momificado de Gibelín, fechado aproximadamente en el año 3400 antes de nuestra era. Lo encontraron a finales del siglo XIX en una tumba de arena, donde el calor y el aire seco conservaron el cuerpo sin embalsamamiento. Exteriormente todo parecía tranquilo. Ningún rastro de catástrofe, ningún daño evidente. Simplemente un joven que vivió una vida corta y terminó en la arena. Pero en 2012 decidieron hacerle una tomografía computarizada, como si fuera una investigación moderna. Y en las imágenes se hizo visible lo que no se podía ver a simple vista. Debajo del omóplato izquierdo encontraron una perforación y luego una serie de daños que encajan en un solo escenario. El golpe vino por detrás con gran fuerza. La hoja penetró tan profundo que dañó el omóplato, rompió una costilla y entró en el pulmón. Según los especialistas, la longitud de la hoja pudo haber sido de al menos 12 centímetros y el ancho de unos 2. No fue una puñalada accidental, sino una hoja completa. Lo más escalofriante de este hallazgo ni siquiera es la herida, sino los detalles que la rodean. Tenía aproximadamente entre 18 y 20 años, el cuerpo era fuerte, los músculos estaban desarrollados, no había señales de una enfermedad prolongada. Y hay otro detalle que llamó la atención de los investigadores. En las manos no se encontraron daños típicos que aparecen cuando una persona se protege o agarra un arma. Esto se parece mucho a un golpe que no alcanzó a ver. Es algo muy extraño. Faltaban miles de años para las pirámides. Faltaba mucho para que existieran leyes, tribunales y crónicas oficiales. La violencia ya quedaba registrada en el cuerpo tan claramente como en la criminalística moderna. Y esa muerte no se convirtió en leyenda, no quedó registrada en ningún texto, no se volvió un mito.
Simplemente permaneció en la arena, luego en un museo, y después, un día, apareció en una imagen, como una confesión que se guardó durante 5000 años. Las selvas tropicales de la Antártida. Las montañas del Príncipe Carlos en la Antártida Oriental son el archivo geológico más grande del planeta. Fue aquí, entre los acantilados verticales de la Tierra de McRobertson, donde los científicos encontraron pruebas materiales de que el estado actual del continente es una anomalía. En las capas de rocas sedimentarias, los geólogos descubrieron bosques fosilizados que se conservaron en perfecto estado. Se trata de plantas del género Glossopteris, que dominaron esta zona hace unos 260 millones de años durante el período pérmico. Estos árboles alcanzaban hasta 30 metros de altura y formaban densos bosques en condiciones que hoy parecen imposibles. Un grupo de investigadores dirigido por Eric Gulbranson de la Universidad de Wisconsin realizó un análisis detallado de estos hallazgos. Se descubrió que la madera conservó su estructura celular a tal grado que en ella se encontraron rastros de hongos antiguos y microorganismos, literalmente congelados en el tiempo. La conservación del tejido resultó ser tan alta que los científicos pudieron extraer un fragmento de aminoácidos de las células, cuya antigüedad supera el 250 millones de años. Ese grado de conservación de materia orgánica solo es posible con un entierro extremadamente rápido de la biomasa. En geología, estos casos se asocian con eventos de reemplazo instantáneo, cuando la ceniza volcánica o potentes flujos de sedimentos bloquean el acceso al oxígeno incluso antes de que comiencen los procesos de descomposición. Esto convierte a las montañas del Príncipe Carlos en una cápsula del tiempo gigante. Los segmentos de troncos encontrados conservaron los anillos de crecimiento, que muestran que los árboles crecían a una velocidad increíble, aprovechando la luz diurna continua del verano polar, y luego pasaban bruscamente a un estado de anabiosis. Un hecho adicional son los colosales yacimientos de carbón encontrados en esta misma región. El carbón es biomasa concentrada que solo se forma a partir de millones de toneladas de plantas en descomposición que no se han descompuesto por completo. La presencia de capas de carbón en la Antártida Central confirma que el continente alguna vez fue un reactor biológico del planeta. La magnitud de estos hallazgos indica que la congelación del continente no fue el resultado de una degradación gradual del clima, sino de una interrupción abrupta de la vida, cuyos rastros ahora deben extraerse de la piedra en temperaturas extremadamente bajas. Momias de los valles secos. Los valles secos de McMurdo son 30.000 kilómetros cuadrados de territorio donde no ha habido precipitaciones en los últimos 2 millones de años. Es aquí donde los arqueólogos y biólogos encuentran cientos de restos momificados de focas cangrejeras y focas de Weddell. El principal misterio radica en la ubicación. Los cuerpos de los animales se encuentran a una distancia de hasta 66 kilómetros del agua abierta más cercana y a una altitud de más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. El análisis de radiocarbono de estos hallazgos arroja un rango de fechas que va desde 30 hasta 3.000 años. Debido a la sequedad extrema y la casi total ausencia de bacterias de descomposición, los cuerpos no se descomponen, sino que pasan por un proceso de momificación natural. La carne se convierte en una sustancia dura, parecida al pergamino, y los órganos internos se conservan sin cambios durante siglos. Sin embargo, la ciencia oficial aún no puede explicar el mecanismo del suicidio colectivo. Para llegar al lugar de su muerte, los pinípedos tuvieron que recorrer decenas de kilómetros sobre rocas afiladas y crestas de hielo, avanzando hacia el interior de un continente desolado donde no hay ningún alimento. Durante las investigaciones de 1970 se estableció que muchas momias están orientadas con la cabeza hacia la misma dirección, hacia el interior del continente. Los biólogos de la Universidad Estatal de Oregón registraron que el contenido del isótopo de carbono 14 en algunas muestras indica el llamado efecto de reservorio. La dieta marina de las focas puede envejecer sus tejidos por miles de años, lo que hace que la datación precisa sea extremadamente difícil. Esto significa que, bajo la apariencia de momias de 3.000 años en los valles, pueden encontrarse restos de criaturas de épocas mucho más antiguas. La presencia de tal cantidad de viajeros perdidos indica una falla importante en el sistema de orientación o la existencia de momias en lo profundo de los valles secos. Algún factor hace que desde hace siglos los animales marinos abandonen su territorio y vayan a una muerte segura. Un panteón familiar en el centro de la ciudad. En Martigues, Reino Unido, junto a la iglesia de Todos los Santos, la tierra se hundió de repente. Al principio pensaron que era un simple socavón causado por las fuertes lluvias, pero cuando los trabajadores limpiaron el borde del agujero, se hizo visible. Bajo la superficie se escondía una habitación de piedra, un panteón familiar del siglo XVIII que nadie había visto en casi 300 años. El panteón está construido con piedra local llamada Ham, la misma que ahora solo se extrae en 2 lugares de Inglaterra. Dentro debe haber estantes con 4 entierros de una misma familia. ¿Quién exactamente está enterrado aquí aún no está claro? Ahora están revisando los registros de la iglesia, pero cerca hay una tumba de 1760.
y por el estilo de construcción está claro que pertenece al mismo periodo. El sacerdote Paul Filler contó que las lluvias erosionaron los cimientos y la cubierta de la cripta simplemente no resistió. Por ahora no se ven restos humanos. Todo está cubierto con una mezcla de grava, tierra y escombros, pero el simple hecho de que la cripta haya permanecido durante siglos sin ser notada en el centro del pueblo sorprende incluso a los arqueólogos. Las tumbas de este tipo eran un símbolo de estatus. La familia a la que pertenecía probablemente era rica. Tal vez los curtidores Petardi, conocidos en esta zona. Поющие саркофаги Серапеума. Bajo las arenas de Saqqara yace una galería de 300 metros de largo. En sus nichos laterales hay 40 cajas de granito, cada una con un peso de más de 60 toneladas. Los egiptólogos los llaman sarcófagos de los toros sagrados Apis. Dentro están casi vacíos, solo quedan algunos restos óseos. Pero lo principal aquí es la acústica. Cuando los acústicos de Massachusetts en 2019 encendieron por primera vez un generador de bajas frecuencias dentro de una de las cajas, el granito comenzó a cantar. Un tono perfecto y puro de 110 Hz que coincide con la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana. Si te paras dentro, el sonido vibra literalmente en los huesos. Los antiguos sacerdotes podían usar esto para inducirse a sí mismos, y posiblemente a los toros a un estado alterado. Pero entonces, ¿para qué sirve una tapa de medio metro de grosor, pulida por dentro hasta parecer un espejo? Hay una hipótesis. Las cajas no eran tumbas, sino resonadores que amplificaban las vibraciones de la Tierra. Su superficie interna pulida reflejaba el sonido muchas veces creando ondas estacionarias. Algunos investigadores suponen que en el complejo pudo haber existido todo un órgano sonoro, un sistema de cámaras sintonizadas a diferentes frecuencias. Si es así, el Serapeum no es un cementerio, es un antiguo laboratorio de energía acústica. Zapatos para la victoria eterna. Los arqueólogos a menudo encuentran objetos que no fueron creados para la vida, sino para el triunfo en el otro mundo. En 1922, Howard Carter descubrió miles de artefactos en la tumba de Tutankamón, pero entre decenas de pares de zapatos, uno destacaba de manera especial. Es un par de sandalias de cuero, datadas en el año 1300 a.C. Su talla corresponde a la 44 actual, pero el valor no está en el tamaño, sino en lo que está representado en las plantillas. Toda la superficie de la suela bajo el pie del faraón está decorada con figuras de prisioneros atados. Son representantes de los 9 arcos, enemigos tradicionales del antiguo Egipto. Las sandalias están hechas de madera, cubiertas con chapa, cuero y lámina de oro. En los dedos y el talón hay arcos representados, símbolos de pueblos hostiles. El significado del artefacto era sumamente simple y cruel. Cada paso de Tutankamón en el más allá debía literalmente aplastar a sus enemigos contra el suelo. Incluso en la momia del faraón se encontraron cubiertas de oro en los dedos y sandalias hechas de oro puro. Era un mundo donde el poder del gobernante se confirmaba no solo por los ejércitos, sino también por la superioridad simbólica. Una superioridad que debía durar para siempre. ¿Por qué las pirámides están vacías? Las grandes pirámides de Giza todavía se llaman oficialmente tumbas de los faraones. Esta versión es tan común que rara vez se pone en duda. El problema es que después de 2 siglos de investigaciones dentro de las pirámides de la Cuarta Dinastía, no se ha encontrado ni un solo cuerpo de los gobernantes. No se han encontrado momias, ni complejos funerarios, ni rastros de entierros que se puedan relacionar de manera inequívoca con los faraones. Los sarcófagos de piedra encontrados en el interior resultaron estar vacíos. Las paredes carecen de inscripciones o textos, en marcado contraste con las ricamente decoradas tumbas de épocas posteriores. Los estrechos conductos, cámaras ocultas y la compleja geometría interna parecían más un sistema de ingeniería que un espacio para rituales funerarios. Incluso en la antigüedad, esto generaba controversias. Heródoto escribió que Keops supuestamente fue enterrado en una cámara subterránea conectada por un canal al Nilo, pero los georadares modernos no han detectado tales estructuras. Diodoro de Sicilia suponía que los faraones dejaban las pirámides vacías a propósito, por temor a saqueos, y elegían otros lugares para sus entierros. Pero entonces surge una nueva extrañeza. Si las pirámides fueron saqueadas, ¿por qué desaparecieron precisamente los cuerpos y no las estatuas? En la pirámide de Jafra todavía se encuentra una estatua masiva de diorita, un objeto que los saqueadores podrían haber destruido o llevado en primer lugar. En el Valle de los Reyes, por el contrario, las momias se conservaban y se volvían a esconder incluso después de los saqueos. Además, la magnitud de la construcción también genera preguntas adicionales. El faraón Snefru construyó 3 grandes pirámides de una sola vez. Es demasiado para tumbas personales, pero tiene mucho sentido para un programa estatal con un propósito diferente. Algunos pasadizos están orientados hacia ciertas estrellas, y las proporciones de las estructuras indican complejas ideas cosmológicas. Por eso, cada vez se escuchan más versiones alternativas. Las pirámides como monumentos simbólicos, puntos de referencia astronómicos, elementos de infraestructura religiosa
o una representación arquitectónica de la idea de la ascensión del gobernante. Hasta ahora no hay respuesta. Solo hay cámaras vacías, geometría perfecta, y el propósito de estas estructuras aún no lo entendemos completamente. Un oscuro entierro. En España, los arqueólogos descubrieron un entierro único de aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Dos enormes tumbas de piedra fueron el lugar de entierro de más de 20 hombres, mujeres y niños. Estos hallazgos destacan por sus inusuales rituales funerarios. La carne de los cuerpos de los fallecidos era retirada inmediatamente después de la muerte, y los huesos eran fracturados en varios lugares. Los científicos encontraron múltiples fracturas en las manos y marcas de cortes en los huesos, lo que indica que la carne fue retirada con herramientas de piedra. Esto pudo haberse hecho para acelerar el proceso de descomposición de los cuerpos. Sin embargo, las verdaderas razones siguen siendo un misterio. Es posible que algunos huesos se hayan utilizado como reliquias o en rituales funerarios relacionados con el canibalismo, lo cual también es característico del Paleolítico Superior en el noroeste de Europa. Ataúd lacado. En 2018, en la provincia china de Jiangsu, los arqueólogos descubrieron un ataúd lacado único de 700 años de antigüedad de la época de la dinastía Yuan. Su superficie de color rojo brillante se conservó perfectamente gracias a la cobertura de varias capas de laca, que protegía la madera de la humedad y el deterioro. Los ataúdes lacados eran un símbolo de alto estatus en China, y su creación requería tecnologías complejas. La laca se aplicaba en varias capas y luego se pulía hasta obtener brillo. Este método de conservación permitió que el ataúd sobreviviera siglos prácticamente sin daño. El hallazgo es importante también porque la dinastía Yuan dejó relativamente pocas sepulturas, y este ataúd puede contar mucho sobre las tradiciones funerarias de esa época. Cráneos alargados de las mesetas antárticas. En 2014, los medios se vio sacudido por la noticia de un hallazgo en la zona de la playa, que hasta hoy sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la antropología moderna. Un grupo de investigadores descubrió 3 cráneos humanos congelados en antiguas capas de hielo. Pero lo que sorprendió a los científicos no fue el simple hecho de la presencia de personas en este desierto helado, sino su forma física. Estos cráneos tenían una parte occipital extremadamente alargada, lo que en la ciencia se clasifica como dolicocefalia. Artefactos similares se habían encontrado antes en Paracas, Perú, y en antiguas tumbas de Egipto. La ciencia oficial suele atribuir tales anomalías al vendaje ritual de la cabeza durante la infancia. Sin embargo, el hallazgo en la Antártida tiene una diferencia crítica. El volumen de la caja craneal en estos ejemplares es un 25% mayor que el de una persona común. Esto es físicamente imposible de lograr solo comprimiendo los huesos. Un cerebro de ese tamaño simplemente no cabría en un cráneo humano estándar. El hallazgo en la región de la playa rompe por completo la teoría de que la Antártida fue descubierta solo en el siglo XIX. La presencia aquí de personas con una genética tan específica indica una conexión directa del continente con las castas superiores de las antiguas civilizaciones de Sudamérica y Medio Oriente. Los investigadores se preguntan, ¿fue la Antártida el centro de esta cultura global? ¿De dónde se difundieron los conocimientos y el código genético al resto del mundo? Lo más extraño sucedió después del análisis inicial. La zona donde se encontraron los restos fue cerrada de inmediato al público, y la información sobre el hallazgo desapareció de los comunicados oficiales, siendo reemplazada por informes estándar de observaciones meteorológicas. Pero los expertos independientes están seguros de que estos 3 cráneos son solo la punta del iceberg. Si bajo el hielo hay enterramientos completos de seres cuya inteligencia y fisiología superan a las nuestras, eso explica por qué las principales potencias mundiales protegen con tanto celo el acceso a las llanuras antárticas. La explosión dorada antes de la historia. En 1972, en las afueras de la ciudad búlgara de Varna, unos trabajadores cavaban una zanja para un cable, una zona industrial común, un paisaje cualquiera, pero de repente algo brilló intensamente en la pala de la excavadora. Los trabajadores se detuvieron esperando encontrar un tesoro de la época de la Segunda Guerra Mundial, o, en el mejor de los casos, monedas romanas. Pero lo que sacaron de la tierra hizo que los historiadores de todo el mundo tuvieran que reescribir capítulos enteros de los libros de texto. No era solo un tesoro, era una enorme necrópolis, una ciudad de los muertos perteneciente a una cultura de la que la ciencia casi no sabía nada. Pero lo más impactante era la antigüedad. 4.600 años antes de nuestra era. Piénsalo, cuando se estaban construyendo las pirámides de Egipto, estos hallazgos ya tenían 2.000 años. Cuando apenas empezaban a diseñar Stonehenge, el oro de Varna ya era una reliquia antiquísima. Es el oro trabajado más antiguo en la historia de la humanidad que se ha encontrado hasta hoy. El lugar central en este descubrimiento lo ocupa la tumba número 43. En ella descansaba un hombre de unos 45 años, cuyo cuerpo literalmente estaba cubierto de oro. Los arqueólogos contaron más de 900 objetos de oro
con un peso total de 1,5 kilos, brazaletes de oro, collares macizos, puntas de flecha e incluso una funda de pene de oro. En sus manos tenía un hacha de piedra envuelta en lámina de oro, símbolo de poder absoluto. ¿Cuál es el principal misterio para los científicos en 2026? Sí. Durante mucho tiempo se pensó que la Europa antigua de esa época era igualitaria, es decir, que la gente vivía en comunidades igualitarias, sin reyes ni sirvientes. La famosa arqueóloga Marija Gimbutas incluso creó una teoría sobre la vieja Europa, donde gobernaban las mujeres y la sociedad era pacífica y armoniosa. Pero Barna asestó un golpe devastador a esa teoría. El análisis de 294 tumbas realizado con tecnología moderna mostró una realidad escalofriante. Una enorme riqueza estaba concentrada en manos de solo 45 personas. El resto de las cientos de personas fueron enterradas casi sin nada, con un par de cuchillos de pedernal y adornos de hueso. Esta es la primera desigualdad social documentada en la historia. Vemos el momento del nacimiento de la élite que se quedó con todo. Pero hay algo aún más aterrador. Algunas tumbas de Barna estaban vacías. En ellas había adornos de oro, cetros e incluso máscaras de arcilla del tamaño de una persona. Pero no había huesos. Son cenotafios, entierros simbólicos. ¿A quién enterraban? ¿A los que murieron en una guerra lejana? ¿O eran rituales para invocar a las deidades? Y el mayor misterio es el final de este imperio dorado. Alrededor del año 4000 a.C., la vida en Barna termina de manera repentina. No hay rastros de batallas ni casas quemadas. Toda una civilización que dominaba increíbles tecnologías de fundición de metales simplemente desapareció. Según las investigaciones más recientes, la causa fue climática. El nivel del Mar Negro subió bruscamente, convirtiendo los valles fértiles en lagunas salinas. Es probable que los reyes dorados de Barna hayan visto cómo su imperio se sumergía bajo el agua y fueron incapaces de hacer algo al respecto. Hoy en día, parte de sus asentamientos realmente se encuentran en el fondo del mar, guardando los secretos de los primeros oligarcas de la Edad de Piedra. El pan funerario del antiguo Egipto. En la ofrenda fundacional de la tumba de Hatshepsut, los arqueólogos encontraron pan que había estado allí durante unos 3500 años. Estos objetos pertenecen a la época del Nuevo Reino y fueron colocados en los cimientos como parte de un ritual que acompañaba la construcción del espacio sagrado. En el antiguo Egipto, ofrendas similares incluían alimentos, vasijas y herramientas, que se sellaban en los edificios a nivel de los cimientos, vinculándolos con los dioses y con el destino del difunto. El pan simbolizaba el sustento, el orden y la existencia continua. No estaba destinado al consumo ni se consideraba una reserva de alimentos. Su forma y estructura se conservaron gracias al aislamiento y al clima seco. El análisis mostró una molienda gruesa de los granos y mezclas, características del pan de uso ritual. Tumba intacta con adornos. Durante las excavaciones en la parte norte de Budapest, los arqueólogos encontraron un sarcófago de piedra que parecía como si lo hubieran cerrado ayer, sin rastros de forzamiento ni intentos de reutilización, algo raro para el Imperio Romano del siglo IV, donde las tumbas a menudo eran abiertas y reutilizadas. Aquí, la tapa estaba sellada tan firmemente que nadie dudaba que los arqueólogos encontrarían una sorpresa. Dentro del sarcófago yacía el esqueleto cuidadosamente colocado de una mujer joven. Junto a ella había recipientes de vidrio, delicadas figurillas de bronce, una horquilla de hueso, un colgante de ámbar y alrededor de 140 monedas. Incluso se conservaron restos de tela con hilo de oro. Es un caso rarísimo cuando la ropa antigua sobrevive durante siglos. Los arqueólogos entendieron de inmediato que estaban ante la tumba de una persona importante. La joven pertenecía a una clase acomodada de la sociedad, posiblemente a la familia de un administrador de Aquincum, una ciudad romana en el Danubio. Aquí, en la antigüedad, se encontraban legiones, pasaban rutas comerciales y la vida florecía en la frontera del imperio. El sarcófago fue encontrado entre las ruinas de casas, cerca de Aquincum, y de varias otras tumbas, pero ninguna de ellas se compara en riqueza y conservación con esta tumba. Al limpiar el fondo del sarcófago, los especialistas encontraron una capa de lodo de 4 centímetros de grosor. La tamizan cuidadosamente porque en esos lugares a menudo quedan adornos diminutos, aretes, hebillas, agujas. Es posible que algunos de ellos aún estén ocultos ahí. Incluso después de 1700 años, se puede ver que a la joven la enterraron con mucho cuidado. Estos hallazgos recuerdan que detrás de cada tumba antigua hay una vida real y personas que la amaron. El código genético de la evolución prohibida, el hallazgo más aterrador de los últimos años, no consistió en un objeto material, sino a nivel de análisis molecular. En 2026, un grupo de biólogos que trabajaba con muestras de suelo antiguo extraídas de debajo de la capa de hielo de la Tierra de Victoria, informó sobre los resultados de la secuenciación de ADN. En las muestras se encontraron fragmentos de proteínas y cadenas genéticas que dejaron perplejos
a todos los laboratorios del mundo. Casi el 15% del material genético encontrado no tiene análogos en la base de datos internacional GenBank, donde se recopila información sobre cada ser vivo conocido en el planeta. No se trata simplemente de nuevas especies de microbios. La complejidad de las cadenas encontradas indica que pertenecían a organismos multicelulares altamente organizados. Los investigadores en Culara hablan de una evolución paralela. El código genético de estos seres es fundamentalmente diferente de todo lo que se ha desarrollado en los demás continentes durante los últimos cientos de miles de años. No son humanos, ni primates, ni siquiera mamíferos en el sentido habitual. Da la impresión de que en la Antártida existió una rama completamente diferente de la vida, que fue borrada de la faz de la Tierra junto con la llegada de la era glacial. Algunos científicos suponen que bajo el hielo se conserva un archivo biológico de la primera humanidad, una raza inteligente que dominó el planeta mucho antes de la aparición de los cromañones. Si esto es así, entonces la Antártida fue su último bastión, donde intentaron preservar su especie ante el avance del frío. Los informes oficiales hoy en día son extremadamente cautelosos en sus formulaciones, llamando a estos hallazgos firmas biológicas no identificadas. Pero para los investigadores independientes, la conclusión es obvia. Buscamos rastros de otras civilizaciones en el espacio lejano, mientras que bajo nuestros pies en la Antártida yacen pruebas de que nunca fuimos los únicos dueños de este planeta. Estos genes siguen dormidos en el permafrost, esperando el momento en que el hielo finalmente se derrita y los devuelva a la biosfera moderna. Huellas de mega incendios. En 2021, un grupo internacional de investigadores publicó en la revista Polar Research los resultados del análisis de rocas sedimentarias recolectadas en la isla James Ross. En las capas correspondientes al período Cretácico superior, se encontraron grandes estratos de carbón vegetal. Esto es una prueba irrefutable de que hace unos 75 millones de años, la Antártida fue consumida por incendios de fuerza colosal. Los incendios destruían hectáreas de bosques de plantas coníferas y angiospermas en una época en la que el continente aún formaba parte del supercontinente Gondwana y tenía un clima moderadamente cálido. La principal pregunta para la cual los científicos no tienen una respuesta definitiva es la causa y la intensidad de los incendios. La isla James Ross se encuentra en las coordenadas 64 grados de latitud sur y 58 grados de longitud oeste. El análisis de la reflectancia del carbón encontrado mostró que la temperatura de combustión en los epicentros superaba los 1000 grados. En comparación, un incendio forestal común rara vez alcanza esos valores. Tales temperaturas son características ya sea de la caída de grandes meteoritos o de las erupciones volcánicas más poderosas con la emisión de flujos piroclásticos. El problema de la versión oficial es que en las capas estudiadas no se encontró suficiente cantidad de ceniza volcánica ni tectitas que indiquen un impacto cósmico. Esto significa que los bosques de la Antártida ardieron con una furia increíble, que no encaja en los modelos climáticos de esa época. La densidad del hollín en los depósitos indica que los incendios pudieron haber sido de carácter global, literalmente quemando la base biológica del continente. Este hallazgo convierte a la Antártida en el lugar de una catástrofe global que ocurrió mucho antes del inicio de la glaciación. Vemos rastros de una destrucción agresiva de la vida, cuyas causas aún permanecen ocultas en las antiguas capas de madera carbonizada. Un ser humano no cabe ahí. Dentro de la Gran Pirámide hay pasadizos extraños que durante décadas se consideraron conductos de ventilación. Pero el problema es que ni el aire ni una persona podían pasar por ahí. Estos conductos comienzan en la llamada Cámara de la Reina y se extienden hacia arriba en un ángulo agudo, terminando en tapones de piedra con insertos de cobre. Al principio ni siquiera los tomaron en serio, pero luego enviaron un robot allí. En 1993, el ingeniero Rudolf Gentenbrink diseñó un mecanismo que pudo meterse dentro. Se deslizaba por las paredes lisas, como si el conducto hubiera sido pulido a propósito. Al final del trayecto, el robot se topó con una losa de piedra con dos pernos que parecían manijas de puerta. Parecía que algo estaba oculto detrás de ella, pero lo retiraron de inmediato, los arqueólogos guardaron silencio, las autoridades egipcias no dieron permiso para un nuevo intento y a Gentenbrink simplemente lo apartaron del proyecto. El segundo robot que se lanzó después hizo un pequeño agujero y detrás de él había otra cámara. No está claro si estaba vacía o simplemente nadie quiere contar lo que encontraron ahí. Nadie podría haber usado estos conductos en vida. Son demasiado estrechos, pero son perfectos para guardar algo que debía permanecer intacto. El secreto de la supervivencia en el infierno helado. Estamos acostumbrados a pensar que los antiguos eran primitivos, pero hace 12.000 años en las cuevas de Oregón se resolvían problemas que hoy solo los ingenieros podrían manejar. Los arqueólogos encontraron allí fragmentos de ropa hecha de piel de alce. Es la prenda de trabajo más antigua de la historia, y su existencia es la razón principal por la que nuestra especie logró sobrevivir. Hace 45.000 años, los humanos modernos fueron los únicos que se atrevieron a vivir permanentemente
por encima del paralelo 45, pues esa es una zona de frío extremo donde la biodiversidad es casi nula. En esas condiciones, la ropa no es un accesorio, sino una tecnología de supervivencia. Los científicos han demostrado que en un clima helado, la ropa ajustada y compleja es más importante que la comida. Sin calorías, se puede sobrevivir semanas, pero por el frío se muere en cuestión de horas. La elección del material en Oregón fue perfecta. Para las trampas usaban animales pequeños, pero la ropa la confeccionaban exclusivamente de alce. Su piel es más gruesa y tiene una capacidad de aislamiento térmico fenomenal. Los investigadores encontraron en las cuevas no solo restos de pieles, sino también fragmentos de cuerdas, mecanismos de disparo complejos para atrapar conejos y herramientas hechas de diferentes tipos de madera. Era una verdadera industria. Las personas no solo sobrevivían, sino que creaban sistemas que les permitían dominar donde otras especies perecían. Pero mientras unos luchaban contra el frío, otros en Francia estaban haciendo una revolución en el arte. En la cueva de Chauvet se encontró una imagen de un oso que tiene 32.000 años, sorprende por su técnica. El artista usó solo 14 líneas, es puro minimalismo. Para darle volumen al animal, el maestro aplicó difuminado, esparciendo el pigmento con los dedos o con un pedazo de piel. Solo un par de trazos, y ante nosotros hay un depredador vivo, con carácter y poder. Estos dos hallazgos, los fragmentos de piel y el dibujo en Chauvet, muestran dos facetas de nuestro pasado. Por un lado, el cálculo preciso y la alta tecnología de costura que permitió conquistar el norte. Por otro lado, el nacimiento del espíritu humano, cuando el cazador, entre las luchas por la vida, encontraba tiempo para crear una obra maestra de nivel mundial. Barcas para la eternidad. Las barcas funerarias aparecen en Egipto ya en el cuarto milenio antes de Cristo, 1000 años antes de las primeras dinastías. Los hallazgos más antiguos se registraron en Abidos y Hieracómpolis, donde junto a tumbas de la élite se encontraron verdaderas embarcaciones de madera de hasta 20 metros de largo colocadas en fosas excavadas especialmente para ellas. Estas se orientaban a lo largo del cauce del Nilo, lo que indica un ritual deliberado y no una colocación accidental. En Abidos, los arqueólogos encontraron más de una decena de enterramientos de barcos, ubicados junto a las tumbas de los gobernantes protodinásticos. Algunos barcos fueron desmontados antes del entierro, otros se usaron en vida. En ellos se conservan rastros de reparaciones, desgaste y pintura. Esto significa que en la tumba colocaban no un símbolo, sino un objeto directamente relacionado con el estatus de sus dueños. En una sociedad donde el Nilo era la principal arteria de transporte, una embarcación significaba control sobre el movimiento, el comercio y las personas. Las imágenes de barcos también aparecen en masa en la cerámica predinástica. El mismo tipo de casco, proa alta, forma alargada. Estos motivos se encuentran simultáneamente en diferentes regiones. La embarcación se convierte en un símbolo de poder y pertenencia a la élite, y no solo en un medio de transporte. Más tarde, esta idea no desaparece, sino que se amplía. Las barcas solares de los faraones junto a las pirámides no son un invento nuevo, sino el desarrollo de un ritual mucho más antiguo. Las embarcaciones funerarias marcan el momento en que el poder y el estatus comienzan a percibirse como algo que debe preservarse incluso después de la muerte. Y para ello, la sociedad está dispuesta a gastar recursos que no tienen valor práctico para los vivos. Chamanas, a orillas del río Tigris, en Turquía, los arqueólogos descubrieron una tumba de 12.000 años de antigüedad que podría pertenecer a una mujer chamana. Sus restos fueron encontrados en el asentamiento neolítico de Chemkahuyuk. Junto a ella se encontraban esqueletos de animales salvajes, alas de perdiz, patas de marta, huesos de cabra u oveja y un cráneo de uro. Los investigadores suponen que la mujer pudo haber sido una intermediaria entre el mundo de los humanos y los espíritus. Los chamanes desempeñaban un papel importante en las sociedades antiguas, realizando rituales y siendo los únicos con poderes especiales. El entierro fue cuidadosamente sellado con una losa de piedra caliza, lo que podría indicar miedo a un posible regreso de la fallecida. Existe la versión de que la consideraban especial o incluso peligrosa para la sociedad. Los arqueólogos realizarán un análisis de ADN y de isótopos de los huesos para averiguar quién era, de qué se alimentaba y qué papel desempeñaba en su tribu. Las extrañas estatuas de Ain Ghazal. En las afueras de Amán, en la colina de Ain Ghazal, los arqueólogos encontraron algo que hasta ahora sigue generando controversia. Las estatuas tienen alrededor de 9.000 años de antigüedad. Este es uno de los ejemplos más antiguos de esculturas humanas en la historia, pero parecen hechas no por personas del Neolítico, sino por un artista vanguardista. Las estatuas están hechas de caña, cubiertas de yeso y pintadas. Los ojos son extraños, grandes, oscuros y desproporcionados. Los rostros son planos y alargados. A veces, dos cabezas están en un solo cuerpo. Hay figuras de hombres, mujeres e incluso niños. Pero todos tienen la misma expresión, un rostro casi hipnótico. A los científicos les desconcierta que estas estatuas no fueron hechas para exhibirse,
fueron cuidadosamente enterradas, colocadas en fosas y cubiertas con tierra. Es decir, eran objetos rituales, pero no está claro exactamente de qué tipo. Existen teorías de que son representaciones de antepasados, guardianes del hogar o incluso intentos de recrear a los fallecidos, cuyos cráneos reales eran enterrados por separado y cubiertos con yeso. Lo más extraño es la escala. Se han encontrado grupos enteros de una decena de figuras como si hubieran sido creadas todas juntas para algún tipo de ritual colectivo, y cada una de ellas es única. Hoy en día, estas estatuas son conocidas como los rostros más inquietantes del Neolítico. Un artefacto hallado en un núcleo de hielo profundo. La historia de la exploración de la Antártida está llena de informes oficiales, pero los hallazgos más interesantes a menudo permanecen en los diarios personales de los exploradores polares y en archivos cerrados. Uno de esos misterios es el incidente que ocurrió en la década de 1960 durante las primeras perforaciones profundas cerca de la estación Vostok. Los científicos soviéticos, al extraer columnas de hielo de varios cientos de metros de profundidad, encontraron dentro del hielo algo que no debería estar allí. En la masa transparente de agua congelada, que se estimaba tenía decenas de miles de años, se encontró un hilo metálico muy fino. A primera vista parecía un cabello humano común, pero tenía características que no correspondían a ninguna aleación conocida de esa época. Los investigadores que realizaron la inspección inicial señalaron la resistencia fenomenal del objeto. Era imposible romper el hilo con las manos, y su superficie no mostraba señales de corrosión, a pesar del contacto directo con la humedad durante milenios. La tecnología de los años 60 era limitada, sin embargo, el análisis espectral preliminar mostró la presencia de metales de tierras raras e isótopos, que prácticamente no se encuentran en la corteza terrestre en su forma pura. Lo más importante es la profundidad a la que se encontraba. El hilo se encontraba en una capa de hielo que se formó mucho antes del inicio de la Revolución Industrial e incluso antes de la aparición de las primeras civilizaciones conocidas de Mesopotamia. Esto descartaba la versión de una contaminación accidental de la muestra durante la perforación. Según la versión oficial, el hallazgo fue clasificado como una inclusión anómala de basura espacial, pero en realidad los datos indican otra cosa. La estructura del hilo era débil, lo cual sería normal para una formación meteórica accidental. Sin embargo, tenía una sección clara y señales de estiramiento a alta temperatura. Los rumores de que el artefacto fue inmediatamente confiscado por los servicios secretos y enviado a laboratorios cerrados todavía circulan entre los veteranos de las expediciones polares. El hielo de la Antártida funcionó como una caja fuerte perfecta, preservando un fragmento de tecnología que estaba miles de años adelantada a su tiempo. La primera momia. Durante mucho tiempo se pensó que la momificación apareció en Egipto solo en la época de los faraones, alrededor del año 2600 a.C., junto con las pirámides y una religión formalizada. Sin embargo, en las tumbas del período predinástico, que datan de entre 4500 y 3500 a.C., los arqueólogos encontraron cuerpos preservados de manera artificial. Estos hallazgos se registraron en las regiones de Badari y el Alto Egipto, y no encajan en la explicación de la momificación natural por la arena. El análisis de los tejidos mostró la presencia de resinas, aceites vegetales y sustancias antisépticas, que se aplicaban intencionalmente al cuerpo antes del entierro. El análisis químico confirmó que la composición de estas mezclas en cuanto a su función es casi idéntica a la que se utilizaría en la momificación clásica entre 1500 y 2000 años después. Esto significa que las personas experimentaban con la preservación del cuerpo mucho antes de la aparición de los sacerdotes, los textos y los cánones religiosos. También es importante señalar que estos entierros no son casos aislados. Se han encontrado rastros de tratamiento del cuerpo en varios cementerios, lo que indica una práctica repetida y no una excepción. El cuerpo se coloca en una posición específica, se envuelve con tela y se trata con compuestos que ralentizan la descomposición. Todo esto se hacía en un periodo en el que Egipto aún no era un estado y no tenía un poder centralizado. Estos hallazgos muestran que la idea de preservar el cuerpo surgió como una acción práctica y no como un dogma regional. Fue después cuando alrededor de esta práctica se formó un sistema complejo de creencias sobre el alma, el juicio y la vida después de la muerte. Pero originalmente la momificación fue un experimento que resultó ser tan importante que sobrevivió miles de años y se convirtió en uno de los fundamentos de la civilización egipcia. El abismo del glaciar Denman. El glaciar Denman en la Antártida Oriental esconde el punto más profundo en tierra firme de nuestro planeta. Investigaciones de 2026 realizadas con radares de nueva generación confirmaron que bajo esta corriente de hielo hay un cañón cuya profundidad alcanza los 3.500 metros por debajo del nivel del mar. Para comparar, esto es casi 10 veces más profundo que las orillas del Mar Muerto. Pero lo que llamó la atención de los científicos no fue tanto la magnitud de la depresión, sino los valores térmicos anómalos en su fondo. Los sensores sísmicos registraron en la base del cañón
vibraciones estables y una temperatura del agua que es 4 grados más alta que la de la superficie. Esto indica la presencia de un fuerte flujo de energía geotérmica o un sistema oculto de circulación que mantiene la vida en completo aislamiento. Ese mismo año, las sondas de aguas profundas transmitieron datos sobre la presencia de formas de vida orgánica complejas en esa fosa, cuyo perfil genético es un 30% diferente al de todas las especies marinas conocidas. Hoy en día, el abismo de Denman es llamado una cápsula del tiempo donde, debido a la enorme presión y la química específica del agua, la evolución pudo haber seguido un camino completamente diferente. El hecho de que el fondo de este cañón esté a solo unos cientos de kilómetros del polo magnético sur lo convierte en un lugar ideal para buscar artefactos que podrían haberse conservado en su estado original durante millones de años. Laberintos en los que no hay nada que buscar. Alemania. En la actualidad, durante la preparación del terreno para la construcción de generadores eólicos, los arqueólogos encontraron un antiguo foso de la época del Neolítico, que tiene más de 6.000 años, pero cuando comenzaron las excavaciones capa por capa de tierra prehistórica, apareció una losa de piedra maciza. Los investigadores se quedaron inmóviles, expectantes. Normalmente, losas como esas cubren ricas tumbas de jefes tribales, pero cuando levantaron la piedra, debajo no había ni oro ni huesos. Solo había un vacío negro. Los arqueólogos descubrieron un Erztal, uno de los tipos más enigmáticos de estructuras subterráneas en Europa. Es un túnel estrecho y sinuoso, excavado en suelo duro durante la Edad Media tardía. Piensa en estas dimensiones. La altura del pasadizo es apenas un poco más de 1 metro. El ancho es de solo 50 a 70 centímetros. Para un adulto es imposible siquiera darse la vuelta aquí. Solo se puede avanzar arrastrándose en completa oscuridad. El túnel se adentra decenas de metros, doblándose y serpenteando. ¿Cuál es entonces la principal rareza? En estos túneles no hay nada que indique su uso. No hay hollín de antorchas en las paredes, ni nichos para almacenar grano o vino. No hay señales de que alguien haya vivido aquí. En el túnel bajo Reinstedt solo encontraron una herradura, el esqueleto de un zorro y una capa de carbón vegetal en el fondo. Y lo más escalofriante es que en el lugar más estrecho la entrada fue deliberadamente tapiada con piedras pesadas desde el interior. Los científicos llevan siglos quebrándose la cabeza sobre su propósito. Refugios, pero no tienen ventilación. Si el enemigo encuentra la entrada, el túnel se convierte en una fosa común. Las prisiones son demasiado complicadas de construir. Los caminos rituales para las almas es la versión más popular. Las leyendas locales los llaman agujeros al inframundo. Se creía que a través de estos pasadizos estrechos, las almas de los muertos iban al otro mundo, o al contrario, los espíritus malignos intentaban salir al exterior. Los arqueólogos del departamento LDA notaron un detalle importante. Este túnel fue construido justo dentro de un cementerio pagano que ya tenía 3.000 años en ese momento. Los constructores medievales eligieron especialmente un lugar que tenía mala fama. Es posible que creyeran que una antigua maldición protegería su escondite, o tal vez intentaban encerrar algo antiguo y maligno profundamente bajo tierra. Los Erztal siguen siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. ¿Por qué gastar años de arduo trabajo para cavar túneles en la tierra donde ni siquiera puedes ponerte de pie? La respuesta tal vez siempre quedó allí, detrás de los muros sellados en el silencio de los campos alemanes. Los túneles geométricos del glaciar Ross. El avance tecnológico del año 2026 permitió a los investigadores mirar hacia lugares donde antes no había penetrado ni un solo rayo de luz. Bajo la plataforma de hielo de Ross se lanzaron drones autónomos de aguas profundas, equipados con sonar de nueva generación. Lo que transmitieron a la superficie convirtió instantáneamente la misión de una misión oceanográfica en una sensación arqueológica. A cientos de metros de profundidad bajo la capa de hielo, se descubrieron cavidades gigantescas que no se parecen en nada al resultado del trabajo caótico de las corrientes. Las paredes de estos túneles se ven sospechosamente lisas, y en algunos lugares los radares detectaron líneas geométricas claras y ángulos rectos. A diferencia de las cuevas naturales, que normalmente tienen bordes irregulares y estrechamientos, estas estructuras mantienen una sección estable a lo largo de muchos kilómetros. La escala de esta red es impresionante. Se adentra en el continente formando un sistema complejo que recuerda a las redes de transporte o de comunicación electrónica de una enorme metrópoli. Los informes oficiales atribuyen esto a la erosión térmica del hielo, pero los modelos hidrodinámicos muestran que el agua no es capaz de tallar formas rectangulares tan perfectas. Un interés especial provocaron los hallazgos biológicos dentro de estos huecos. A cientos de kilómetros del océano abierto, en completa oscuridad y bajo una presión colosal, los drones registraron organismos complejos parecidos a camarones y medusas de aguas profundas. Esto significa que dentro de los túneles de hielo se ha formado un ambiente estable con un flujo constante de oxígeno y otras sustancias. Algunos expertos independientes sugieren que estas cavidades se mantienen de manera artificial y son parte de una infraestructura antigua abandonada
pero que aún funcionan. Старейшие двери Рима. Las puertas de bronce del Panteón en Roma fueron fundidas durante el reinado del emperador Adriano alrededor del año 115 después de Cristo y siguen en su lugar hasta hoy. Cada hoja mide aproximadamente 7.6 metros de alto y más de 2 metros de ancho. La estructura está hecha de bronce macizo de gran calidad y diseñada para equilibrar el peso con precisión. Las bisagras, los soportes y las proporciones permitían que las puertas se usaran diariamente sin mecanismos adicionales. La superficie ha conservado las huellas del tiempo, pero la geometría y la funcionalidad permanecen intactas. Estas puertas fueron creadas originalmente como parte de un conjunto arquitectónico, no como un elemento decorativo. Su fabricación requería moldes de fundición grandes, cálculos precisos y acceso a recursos significativos. Las puertas siguen cumpliendo su función y siguen en uso activo desde hace casi 2000 años. Huellas humanas en el ataúd. En la Britania romana, los arqueólogos descubrieron entierros que de inmediato se salen del patrón habitual. Hace unos 1800 años, los cuerpos de los fallecidos aquí eran cubiertos con una mezcla espesa parecida al yeso, vertiéndola directamente dentro de los sarcófagos de piedra y plomo. El material se endurecía, repitiendo los contornos del cuerpo casi como los moldes en Pompeya, pero eso no fue lo más importante. Durante la limpieza de uno de estos sarcófagos, los investigadores notaron huellas dactilares claras que quedaron en la superficie del yeso. Las huellas de la mano que esparcía y presionaba la mezcla manualmente se conservaron dentro del ataúd y permanecieron ocultas hasta que la capa comenzó a ser escaneada en 3 dimensiones. Este es un caso raro en el que los arqueólogos registran no solo un ritual, sino una acción física directa de una persona en particular. Anteriormente se creía que el yeso se vertía estando muy caliente, sin embargo, las huellas mostraron que el material era suave y plástico, lo que significa que se aplicaba lentamente tocando el cuerpo y las paredes del ataúd. Las huellas están ubicadas a lo largo de los bordes internos, como si alguien hubiera alisado cuidadosamente la superficie. Los investigadores esperan averiguar a quién pertenecía esa mano. Existe la posibilidad de que hayan quedado rastros de ADN en el yeso, pero la probabilidad es baja. Por ahora, solo está claro una cosa. Este método de entierro requería un contacto cercano y prolongado entre los vivos y los muertos. Obsidiana trabajada a 1 kilómetro de profundidad. Si el hilo metálico de los años 60 aún deja espacio para discusiones sobre basura espacial, el hallazgo de 2025 en la zona de las montañas transárticas da justo en el blanco. Durante una perforación profunda, a poco más de 1000 metros se extrajo del casquete de hielo un fragmento de vidrio volcánico negro, obsidiana. Sin embargo, no era solo un trozo de roca. Después de limpiar la muestra en condiciones estériles de laboratorio, los científicos encontraron en su superficie rastros que no se pueden atribuir a procesos naturales. La superficie de la piedra presentaba signos de un pulido mecánico profundo y marcas microscópicas que iban en un ángulo estrictamente definido. Este tipo de tratamiento es característico de herramientas de corte, pero no de un fragmento de roca al azar. El problema para la ciencia oficial radica en 2 hechos. En primer lugar, en un radio de cientos de kilómetros del lugar de perforación no hay afloramientos de obsidiana. La piedra fue llevada allí por alguien de manera intencional. En segundo lugar, la capa de hielo en la que se encontraba se formó durante 200.000 años. Según la cronología aceptada, en ese periodo, los antepasados del ser humano moderno apenas comenzaban a dominar las hachas de mano de piedra más simples en África. No podía hablarse de la presencia de personas en la Antártida, y mucho menos de tecnologías de pulido fino de piedra. Los geólogos intentaron explicar el hallazgo como resultado de una fractura natural bajo la presión de un glaciar, pero el análisis microscópico mostró la ausencia de grietas caóticas. Por el contrario, las marcas tenían la misma profundidad y separación, lo cual es característico del trabajo manual o mecánico. Este pedazo de obsidiana pulida es un artefacto incómodo. Esto demuestra que hace 200.000 años, cuando el continente ya estaba parcialmente cubierto de hielo, aquí había alguien capaz de trabajar rocas duras a un nivel comparable al del Neolítico tardío o incluso superior. El hielo, una vez más, actuó como una cápsula del tiempo, preservando un objeto que indica directamente la existencia de actividad inteligente en la Antártida mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones que conocemos. Идолы из ила. Cuando de un estanque abandonado solo queda una zanja cubierta de maleza, normalmente llega una excavadora para restaurar la naturaleza. Los trabajadores limpian el fondo, sacan el lodo y forman las orillas. Y es en esos momentos cuando los arqueólogos encuentran algo del pasado. Bajo una capa de 1 metro de lodo espeso, los arqueólogos sacaron varias figuras de piedra, con hombros marcados, una insinuación de cabeza y ranuras en lugar de ojos. En algunos lugares se puede ver el pulido, en otros hay astillas, y en una de las superficies hay rastros de ocre, como si alguna vez la hubieran pintado antes de un ritual. Por su estilo, no es una decoración de jardín,
sino ídolos antropomorfos clásicos que en diferentes épocas se colocaban en las orillas y en los cruces de camino. La antigüedad puede variar desde el Neolítico tardío hasta la Edad de Hierro temprana. Eso lo determinarán los laboratorios, pero el propio contexto ya dice mucho. Las figuras estaban junto al agua, lo que significa que estaban relacionadas con los cruces o transiciones. De una orilla a otra, de la aldea al campo, de los vivos a los antepasados. El lodo aquí actuó como una especie de caja fuerte. En el agua hay poco oxígeno, por eso la superficie no se erosionó. Las incisiones se leen mejor que las de las piedras expuestas. En los extremos hay marcas de desgaste, lo que indica que las movieron. Es posible que las hayan reubicado varias veces a medida que cambiaba el cauce del río. En el suelo hay huellas de estacas de madera. Un ídolo así no solo se clavaba, se aseguraba, se apuntalaba y a veces se rodeaba de piedras pequeñas, como en los altares. Existen teorías sobre marcas de linderos o protección de un cruce. Hay una versión más general, cotidiana, una señal de un lugar público donde la gente se reunía para un ritual o un consejo. Estos hallazgos también son un recordatorio de la responsabilidad. Los trabajos de dragado del fondo a menudo destruye la capa cultural en un instante. Aquí lo lograron a tiempo. Llamaron a los especialistas, lo documentaron y lo extrajeron con cuidado. Ahora sigue la conservación, la microscopía, el intento de encontrar cerca hoyos de sacrificio o fragmentos de cerámica que permitan una datación precisa. El visitante marciano proviene de Allan Hills, en la Antártida. La Antártida no solo es un archivo perfecto de la historia de la Tierra, sino también la mejor colección de objetos extraterrestres del planeta. En 1984, en la zona de Allan Hills, un grupo de búsqueda encontró un meteorito que pesaba casi 2 kilogramos, al que se le asignó el índice ALH 84001. 10 años después de su estudio, esta piedra poco llamativa provocó el mayor escándalo científico del siglo. El análisis del gas en las inclusiones de vidrio selladas dentro del meteorito mostró que llegó de Marte hace unos 13.000 años después de haber viajado por el espacio durante millones de años. En 1996, un grupo de científicos de la NASA, dirigido por David McKay, publicó los resultados de la microscopía electrónica de barrido de las capas internas de la piedra. En las imágenes se encontraron glóbulos de carbonato y estructuras microscópicas que recordaban a bacterias fosilizadas. Estas formaciones tenían una forma segmentada, similar a las nanobacterias terrestres, pero eran decenas de veces más pequeñas. La publicación fue tan sensacional que el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo una declaración especial en televisión, anunciando el posible descubrimiento de rastros de vida extraterrestre. Los escépticos en la comunidad científica posteriormente propusieron teorías alternativas, afirmando que estructuras similares podrían haberse formado como resultado de procesos abióticos, es decir, sin la participación de organismos vivos. Sin embargo, los defensores de la versión biológica señalan la presencia de cristales de magnetita y cadenas de hidrocarburos aromáticos policíclicos dentro del meteorito, que en la Tierra suelen ser productos de la actividad de bacterias. Lo importante es que la edad del propio meteorito se estima en 4.000 millones de años, una época en la que Marte tenía una atmósfera densa y agua líquida en la superficie. El hallazgo de Wallen Hills convirtió la Antártida en el principal laboratorio de astrobiología. La capa de hielo del continente funciona como una caja fuerte estéril. Los meteoritos aquí no están expuestos a la acción química del suelo o la humedad, conservándose en su estado original. LH 84001 sigue siendo el objeto más estudiado en la historia de la humanidad, y aunque las discusiones sobre la naturaleza de los gusanos marcianos continúan hasta hoy, esta piedra se convirtió en la primera prueba física de que la vida pudo haber existido fuera de nuestro planeta. Pirámide de la civilización más antigua. La cultura norte chico, también conocida como Caral Supe, es considerada una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de los Andes. Existió hace aproximadamente 5.000 años y logró avances significativos en arquitectura, agricultura y organización social. Recientemente, los arqueólogos descubrieron una estructura piramidal a aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad sagrada de Caral Supe, en el valle de Supe, Perú. La estructura es un edificio sólido con una amplia escalera que conduce hacia arriba. Sus muros están decorados con enormes piedras verticales, que podrían haber tenido no solo un propósito constructivo, sino también un significado ritual. Además de la pirámide, los investigadores encontraron 12 edificios públicos y ceremoniales ubicados alrededor de la plaza central, que tiene una superficie de casi 39 hectáreas. Esto indica la existencia de un pequeño centro urbano con funciones administrativas y religiosas. En la pirámide se identificaron 3 plataformas, lo que evidencia una compleja tradición arquitectónica de la civilización Caral. En el sitio Chupatzigaro, los arqueólogos también descubrieron un geoglifo único realizado en el estilo de Sejín. Representa un perfil humano y probablemente está relacionado con rituales que reflejan el acceso a los recursos marinos y agrícolas de la región. En el norte de Britania, los arqueólogos descubrieron un ataúd de plomo inusual
con el esqueleto de una aristócrata del periodo romano tardío, así como los restos de más de 60 hombres, mujeres y niños que vivieron en esta región hace más de 1000 años. Este hallazgo puede arrojar luz sobre uno de los periodos clave en la historia de Britania, ya que los investigadores encontraron representantes tanto de la época romano tardía como de la época sajona temprana, con diferentes costumbres funerarias. El hallazgo se realizó en Leeds, en un sitio descubierto el año pasado cerca de Garford. La ubicación del cementerio se mantiene en secreto para protegerlo de los saqueadores. El cementerio fue descubierto en la primavera del año pasado, cerca del lugar donde anteriormente se habían encontrado edificios de piedra de la época romano tardía y estructuras en estilo anglosajón. Entre los hallazgos en el cementerio se encontraron entierros con objetos individuales, como cuchillos y cerámica, lo que indica creencias cristianas tempranas y costumbres de entierro sajonas. Los análisis químicos pueden revelar detalles sobre el origen y la dieta de los enterrados. Después de completar los análisis, se planea exhibir el ataúd de plomo en el Museo de la ciudad de Leeds como parte de una exposición sobre costumbres funerarias de todo el mundo. La tumba del zombie. En una necrópolis recién descubierta cerca de Oppen en Sajonia-Anhalt, Alemania, los arqueólogos encontraron sorprendentes artefactos de la Edad de Bronce relacionados con antiguas supersticiones. En la tumba se encontraron los restos de un hombre colocado de lado, con las piernas sujetadas por una pesada piedra de aproximadamente 1 metro de largo y 50 centímetros de ancho. De esta manera, quienes realizaron su entierro intentaban evitar que regresara al mundo de los vivos. Según el jefe de las excavaciones, Uwe Moas, el hombre de entre 40 y 60 años, fue colocado con el rostro hacia el este, lo que indica rituales culturales de esa época. Moas supone que el fallecido o bien sufría de una enfermedad grave, o no era respetado entre los suyos. Se afirma que el hombre pudo haber sido parte de la cultura de los vasos campaniformes, lo cual se caracteriza por un estilo particular de cerámica. En aquellos tiempos lejanos, la gente creía sinceramente en la existencia de los Revenants, muertos que intentaban regresar al mundo de los vivos. Los métodos para combatirlos eran variados, desde atravesar los cuerpos con lanzas hasta colocar piedras pesadas sobre ellos para impedir que se levantaran de entre los muertos. Miles de años Молчание. Тысячи лет guardó los secretos de la antigua Tebas, hoy Luxor, hasta que los arqueólogos volvieron a mirar bajo su polvo centenario. En unas excavaciones recientes cerca del templo funerario de la reina Hatshepsut, los científicos descubrieron un sistema de tumbas de hasta 3600 años de antigüedad y junto con ellas, portales a la vida y creencias de los antiguos egipcios. Los trabajos se llevan a cabo con la participación de la Fundación y el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto desde el otoño de 2022. Entre los hallazgos hay monedas de bronce con el perfil de Alejandro Magno, juguetes infantiles de arcilla cocida, diversos adornos, escarabajos alados e incluso cuentas talladas. Aquí también se encontró parte del templo de Hatshepsut, tallado en la roca de una tumba del Reino Medio, y restos de la necrópolis de Osasev de la época de los Ptolomeos. Las tumbas de pozo pertenecen a la dinastía 17. En una de ellas había un ataúd de madera con los restos de un niño. Todo esto ayuda a comprender mejor cómo vivía, creía y moría la gente. Un hallazgo especial es la tumba de Djibouti Mesa, un cortesano relacionado con la reina Tetisheri. La inscripción indica que el entierro corresponde al 9º año del reinado de Yamaz Minember. Es posible que los arcos de guerra encontrados aquí sean evidencia del servicio militar del propietario, quien luchó durante la expulsión de los Hicsos. En noviembre de ese mismo año, se encontró cerca otra tumba de la época del Reino Medio, con 11 entierros sellados. Los arqueólogos están seguros de que Luxor aún guarda muchas sorpresas similares. Cada nuevo artefacto, ya sean cuentas o un arco de combate, levanta discretamente el velo sobre la cultura y la historia del Egipto faraónico. La Esfinge Antártica. Uno de los hallazgos más discutidos de los últimos años fue un objeto en la zona de la cordillera en las coordenadas 74 grados 10 minutos de latitud sur y 164 grados de longitud este. Los investigadores lo llaman la Esfinge Antártica. La estructura tiene dimensiones colosales, alrededor de 2 kilómetros de largo y más de 300 metros de alto. Al observar las imágenes satelitales de alta resolución, la semejanza con la esfinge egipcia resulta inquietante. El objeto muestra claramente los contornos de una cabeza, hombros anchos y una protuberancia característica que recuerda al tocado ritual de los antiguos faraones. La comparación de las dimensiones es impresionante. Si la esfinge egipcia en Giza tiene una longitud de 73 metros, su doble en la Antártida la supera 27 veces. La explicación científica oficial dice que estamos ante un yardang, una formación geológica creada por la erosión del viento durante siglos. El viento en esta parte del continente alcanza velocidades de hasta 300 km por hora, y según los geólogos,
simplemente esculpió una forma peculiar en la roca. Sin embargo, el análisis matemático de la simetría del rostro del objeto muestra que sus rasgos son demasiado proporcionales para ser resultado del caos aleatorio de los elementos. En 2025, un grupo independiente de investigadores, utilizando datos de escaneo térmico, descubrió una cavidad extensa bajo la cabeza de esta estructura. Su volumen se estima en 40.000 metros cúbicos. En planta, este espacio es casi un rectángulo perfecto de unos 10 metros de ancho que ahora está oculto bajo una capa de 40 metros de nieve compactada. Este descubrimiento hace recordar las leyendas sobre la sala de los testimonios, que supuestamente está escondida bajo las patas de la Esfinge en Egipto. Es posible que en la Antártida no estemos viendo solo una obra de la naturaleza, sino la fuente original, un monumento, a imagen y semejanza del cual se construyeron los santuarios del mundo antiguo. El hecho de que el objeto esté orientado estrictamente hacia el este, igual que su homólogo en Giza, prácticamente descarta la versión de una erosión geológica accidental. La misteriosa tumba 157. Durante las excavaciones en la parte oriental de Croacia, en el asentamiento de Rachesha, los arqueólogos descubrieron un misterioso entierro medieval, que recibió el nombre de tumba 157. Llamó la atención por su ubicación inusual y por las aterradoras características rituales. La tumba se encontraba bajo el piso de una antigua iglesia, a lo largo de la pared sur, y sobre los restos del difunto había piedras masivas que, según los investigadores, pudieron haber sido colocadas allí intencionalmente para evitar su posible resurrección. Este hecho, así como la posición especial del cuerpo, llevó a la suposición de que el entierro estaba relacionado con la creencia en vampiros. El análisis antropológico mostró que los restos pertenecen a un hombre de entre 40 y 50 años que en vida realizaba trabajos físicos pesados. Sin embargo, lo más misterioso es el daño intencional al esqueleto. Su torso estaba orientado hacia abajo y la cabeza separada del cuerpo. Estas prácticas funerarias inusuales ya se habían encontrado antes en Europa y a menudo se asociaban con el miedo a los muertos que podrían volver a la vida. El contexto histórico también le da un significado especial al hallazgo. El asentamiento de Rachesha existió desde el siglo XIII hasta el XVI y perteneció primero a los templarios, luego a la Orden de los Hospitalarios y más tarde pasó a manos de la nobleza local. Los arqueólogos han descubierto aquí 181 enterramientos en 15 años. En algunas tumbas se encontraron rastros de rituales funerarios poco comunes, incluyendo cuerpos decapitados y huesos dislocados. Esto es evidencia de supersticiones y temores antiguos. El análisis de fuentes históricas confirma que, incluso después de la adopción del cristianismo en los países eslavos, la creencia en fuerzas malignas persistió. Despertar después de 40.000 años, mientras buscamos rastros de tecnología en la Antártida, el permafrost de Siberia ha demostrado que el hielo no es un cementerio, sino una sala de espera. En las tierras bajas del Colima, a una profundidad de 40 metros, los científicos descubrieron el nematodo Vida Panagrolimus colimaensis. El análisis de radiocarbono mostró una antigüedad de 46.000 años. Todo este tiempo, el organismo estuvo en un estado de criptobiosis, una hibernación profunda en la que todos los procesos vitales se detienen. En el laboratorio, los investigadores lograron devolverle la vida al gusano. Resultó que detrás de la supervivencia extremadamente prolongada están los mecanismos terrestres de síntesis de trealosa, que protegen las células de la destrucción por cristales de hielo. Este pequeño organismo se convirtió en el absoluto poseedor del récord entre los seres multicelulares, dando un salto de la época del Pleistoceno a la modernidad. Pero esa fue una primera señal exótica. En 2026 se dio a conocer el despertar de comunidades microbianas completas a partir del núcleo del permafrost en Alaska. Las bacterias de 40.000 años de antigüedad no solo revivieron después de descongelarse, sino que también comenzaron a descomponer activamente la materia orgánica. Esto demuestra que en los caparazones de hielo del planeta no se conservan solo individuos aislados, sino ecosistemas completos en estado de conservación. Este descubrimiento convierte la reanimación desde el permafrost en una herramienta aterradora. De hecho, obtenemos un experimento natural que pone a prueba los límites de la vida a través del tiempo. Esto nos hace preguntarnos qué otros archivos biológicos del pasado podrían activarse a medida que el deshielo global continúa. Cuerpo conservado en 1719 en una mina de cobre en Falun, Suecia. Los mineros hicieron un hallazgo siniestro. Sacaron del área inundada el cuerpo de un hombre sin piernas, pero sorprendentemente bien conservado. Por su ropa y apariencia parecía que había muerto apenas hace unos días. Eso parecía muy extraño, considerando que la mina abandonada no se había usado en muchos años. El cuerpo fue expuesto al público con la esperanza de encontrar familiares o conocidos. Poco después apareció Margareta Olsdatter, quien afirmó que ante ella estaba su prometido, desaparecido hace 42 años. Cuando se bombeó el agua, resultó que el fallecido estaba impregnado con una solución de vitriolo
sulfato de cobre que preservó sus restos de la descomposición rápida. Sin embargo, a medida que se secaba, esta conservación natural comenzó a petrificar el cuerpo y luego a destruirlo. Por desgracia, el destino del desafortunado no terminó con un simple entierro. Los habitantes locales, impresionados por un fenómeno tan raro, mantuvieron su cuerpo durante 30 años más para el entretenimiento del público. Solo después lo enterraron en la iglesia. Con el tiempo, durante otra remodelación, el cuerpo fue descubierto de nuevo. Esta vez decidieron finalmente enterrarlo en el cementerio de la ciudad. El rastro de plomo de la Antártida. Cuando los investigadores logran hacerlo prácticamente imposible y perforar la capa de hielo hasta llegar a las rocas madre, obtienen acceso al limo glaciar. Esta capa de lodo y sedimentos conserva la composición química de la atmósfera y el suelo de la época en que el continente aún era verde. En 2026, durante el análisis de muestras extraídas de las bases del glaciar Totten en la Antártida Oriental, los geoquímicos se encontraron con una anomalía que no se puede explicar por causas naturales. En las muestras de lodo del fondo, se detectó un aumento brusco y repentino en la concentración de plomo y cobre. Según la cronología aceptada, esta capa se formó hace millones de años, mucho antes de la aparición no solo de la industria, sino incluso de la propia especie Homo sapiens. Sin embargo, el análisis isotópico de estos metales mostró un resultado inequívoco. El plomo y el cobre fueron sometidos a un tratamiento a altas temperaturas. En pocas palabras, fueron fundidos. La presencia de tales inclusiones tecnogénicas en capas tan antiguas es un verdadero desastre para la arqueología oficial. La fundición de metales implica el uso masivo de fuego, la creación de hornos y, lógicamente, la extracción de mineral. Si todos estos procesos ocurrieron en la Antártida en tiempos antiguos, entonces toda la historia de la humanidad como especie es solo una tapadera de los verdaderos acontecimientos. La magnitud de la contaminación registrada bajo el glaciar Totten indica una producción industrial a gran escala. El análisis comparativo con los núcleos de hielo de Groenlandia, donde se registran rastros de la metalurgia de la antigua Roma, mostró que la huella antártica es mucho más fuerte. Esto indica que la antigua civilización de la Antártida poseía capacidades energéticas comparables a las de nuestra época. El hielo una vez más funcionó como una caja fuerte perfecta, preservando la firma química de la industria, que fue borrada de la faz de la Tierra hace millones de años. Y ahora, al extraer este lodo de una profundidad de 3 kilómetros, obtenemos pruebas irrefutables de que bajo nuestros pies yacen los restos de una civilización que nos superó mucho antes de nuestra aparición. El cementerio anglosajón más grande en Andover, Buckinghamshire. Arqueólogos que trabajan en la construcción del ferrocarril HS2 descubrieron un gigantesco cementerio anglosajón con ricos entierros de los siglos V y VI. En el cementerio hay 138 tumbas, incluyendo 141 inhumaciones y 5 entierros por cremación, así como rastros de actividad del Neolítico, la Edad de Bronce, la Edad de Hierro y el período romano. Muchas de las tumbas contienen broches en las clavículas, lo que indica prendas como capas y peplos. También se encontró un par de pequeños broches cuadrados similares al conocido broche de Cheseldown. Llamó especialmente la atención una mujer enterrada con una gran cantidad de objetos valiosos, incluyendo una copa de vidrio de origen romano, anillos de aleación de cobre, un anillo somorfo de plata, broches y artículos de marfil. Algunos objetos pudieron haber sido importados del extranjero, incluyendo cuentas de ámbar y diversos materiales. También se encontraron 2 copas cónicas de vidrio, similares a los recipientes del norte de Francia. Este hallazgo representa una visión única sobre el estilo de vida y la cultura de la Gran Bretaña anglosajona. Gigantes del pasado helado. Comencemos con hechos que nos hacen ver de otra manera la biología de esta región. La isla Seymour, ubicada frente a las costas de la península antártica, desde hace mucho tiempo se ha convertido en una meca para los paleontólogos, pero un hallazgo destaca entre los demás. Aquí se encontraron los huesos de una criatura que oficialmente recibió el nombre de Paleodiptes clecopsi. No se trata simplemente de otra especie extinta, es un pingüino cuya altura superaba los 2 metros y cuyo peso era de aproximadamente 120 kilos. Para que se den una idea de la escala, el pingüino emperador actual apenas le llega a la cintura a ese gigante. Imaginen un ave del tamaño de un basquetbolista profesional que era la dueña de estas costas. Investigadores del Museo Argentino de La Plata, al estudiar la articulación de las alas y los huesos de las patas, llegaron a la conclusión de que era un cazador perfecto, capaz de permanecer bajo el agua mucho más tiempo que cualquier pariente moderno. ¿Pero por qué es esto importante para nuestra historia? Aquí la arqueología y la paleontología van de la mano. La presencia de formas de vida tan gigantescas indica que el ecosistema de la Antártida en el pasado no solo era rico, sino que era abundante en exceso. La enorme cantidad de alimento y unas condiciones de temperatura completamente diferentes permitían que la evolución creara gigantes.
Para nosotros, esto es un indicador importante. Si la naturaleza creaba aves del tamaño de un ser humano, ¿qué otras sorpresas podrían haberse ocultado en ese ecosistema? Algunos investigadores independientes se hacen una pregunta que la ciencia oficial trata de ignorar. Si la fauna era tan grande, ¿no podrían también otros habitantes de ese continente, aquellos que estaban en la cima de la cadena alimenticia, haber tenido tamaños similares? La Antártida de aquella época era un mundo de gigantes, y el hallazgo en la isla Seymour es solo la primera página de un archivo que apenas estamos empezando a abrir. Un gigantesco sarcófago de piedra. Este sarcófago pertenecía al poderoso faraón Ramsés III, quien gobernó Egipto durante la dinastía Beante. Es una verdadera obra maestra de la escultura y el arte ritual del antiguo Egipto. El enorme ataúd de piedra está cubierto de símbolos cuidadosamente grabados y escenas del libro de los muertos, que debían ayudar al faraón a atravesar el más allá y alcanzar la vida eterna. En sus paredes laterales están representadas diosas protectoras como Isis y Neftis, extendiendo sus alas, simbolizando el amparo y la protección divina. Las inscripciones jeroglíficas narran las hazañas de Ramsés III y sus vínculos con los dioses. Es interesante que este sarcófago fue reutilizado por los sacerdotes reyes de la dinastía 21, lo que muestra cuándo las tumbas reales fueron reutilizadas en épocas posteriores. Hoy en día, este gran sarcófago se encuentra en el Louvre, donde miles de visitantes pueden verlo. Y una necrópolis infantil. En la ciudad francesa de Dijon, los arqueólogos descubrieron una tumba única de galos con más de 2000 años de antigüedad. Lo inusual del hallazgo es que todos los difuntos están sentados mirando hacia el oeste. Este raro ritual solo se conoce en unos pocos lugares de Francia y Suiza. Las excavaciones se realizaron en el jardín de un antiguo monasterio, donde los arqueólogos encontraron 13 entierros. Los fallecidos están sentados con las manos sobre el torso y las piernas dobladas de manera asimétrica. Los entierros datan del verano de hace 45.025 años antes de nuestra era. Los investigadores suponen que en estas tumbas podría haber sacerdotes, jefes o miembros de una misma familia. Junto a estos entierros se encontró una necrópolis infantil del primer siglo de nuestra era, donde fueron enterrados 22 bebés, muchos de los cuales no vivieron ni un año. Algunos niños fueron enterrados en ataúdes de madera, como lo demuestran los clavos encontrados. En las tumbas también se hallaron monedas y cerámica, probablemente ofrendas funerarias. Sin embargo, parte del cementerio fue destruida debido a trabajos agrícolas. La razón del entierro en posición sentada sigue siendo un misterio. Una de las teorías está relacionada con la creencia en la vida después de la muerte. Es posible que los difuntos debieran encontrarse con el otro mundo en una postura especial. Otros investigadores creen que esto forma parte de una práctica espiritual. La postura podría simbolizar la meditación o el descanso eterno. Esto se confirma con las estatuillas celtas encontradas en diferentes partes de Europa. Corte láser. Cuando estás junto a los megalitos egipcios, lo primero que impresiona es la escala. Pero si miras de cerca, lo que sorprende aún más no es el tamaño, sino la precisión. Algunos bloques de piedra, especialmente en los templos de Osiris en Abidos y en la galería subterránea del Serapeo, están trabajados con tal precisión que incluso un láser moderno podría envidiarlo. Ángulos rectos, superficies perfectamente lisas, huellas de perforaciones circulares con el mismo paso, como si hubieran sido cortadas siguiendo un patrón en una máquina CNC. En Saqqara hay las llamadas cajas de granito rosa. Cada una con un peso de más de 70 toneladas, no solo están perfectamente pulidas, por dentro tienen una superficie espejada y un ángulo de 90 grados. Intentan hacer algo así a mano con herramientas de cobre. Incluso los discos de diamante de hoy en día no logran ese resultado sin un largo trabajo de acabado. Pero esto se hizo hace 4000 años o incluso más. Algunos bloques en Giza tienen superficies convexas y cóncavas al mismo tiempo. Entre ellos no hay ni una gota de mortero, pero la rendija es más pequeña que el grosor de una cuchilla. ¿Cómo los trabajaban si el cobre no corta el granito? ¿Con qué cortaban los egipcios? Existen hipótesis. En la tecnología de vibración, el corte por sonido es desconocido para la fusión. Todas suenan como ciencia ficción, pero la propia superficie de la piedra no es una invención. Existe y está pulida. Una momia con tatuajes que sorprendieron. En la región de Jibelin, al sur de Fin, se descubrieron varias momias predinásticas, datadas aproximadamente entre los años 3300 y 3200 a.C. Durante mucho tiempo se consideraron hallazgos comunes, hasta que al examinarlas de nuevo se notaron manchas oscuras en la piel. Al principio se pensó que eran suciedad o rastros de descomposición. Más tarde quedó claro que eran tatuajes. En el cuerpo del hombre se distinguen claramente imágenes de un toro salvaje y un carnero. Las líneas son claras y las figuras reconocibles. El pigmento fue introducido bajo la piel. No son marcas aleatorias ni patrones decorativos.
Los dibujos están ubicados de manera que fueran visibles en vida. Son algunos de los tatuajes más antiguos conocidos en el mundo, confirmados arqueológicamente. En otra momia femenina se encontraron patrones geométricos y lineales. Están ubicados en el hombro y la espalda y se repiten entre sí como un sistema de signos. La técnica de aplicación es la misma. El pigmento probablemente es carbón. Se introducía en la piel con herramientas afiladas. Las marcas de las perforaciones aún son visibles. Es importante destacar que estos tatuajes no son exclusivos de un solo cuerpo. Fueron realizados con una técnica similar y tienen un nivel de detalle parecido. Esto significa que fueron hechos por personas que ya sabían cómo hacerlo y no estaban experimentando por primera vez. Las pirámides de las montañas Ellsworth completan nuestra lista de objetos en las montañas Ellsworth, que se convierten en el punto final de cualquier discusión sobre anomalías en la Antártida. Mientras los informes oficiales los llaman nunataks comunes, es decir, picos rocosos que sobresalen del glaciar, las cifras y la geometría hacen dudar de esto. Se trata de estructuras masivas con una forma tetraédrica perfecta, cuyos lados están orientados a los ejes norte-sur y oeste-este con una precisión comparable a las pirámides de la meseta de Giza. Sin embargo, la escala aquí es completamente diferente. La altura de estos objetos alcanza 1 kilómetro, lo que los hace 5 veces más altos que cualquier construcción antigua conocida. Las pendientes de estas estructuras tienen una inclinación exacta de 45 grados, lo cual es extremadamente raro en la naturaleza. Normalmente, la erosión del hielo y el viento crea formas irregulares y asimétricas, pero aquí vemos una precisión casi de espejo. La atención especial de los investigadores la atraen los impulsos magnéticos que se registran periódicamente alrededor de estos picos. La roca geológica, compuesta principalmente de granito y arenisca, no posee las propiedades necesarias para generar tales señales. Un análisis espectral adicional mostró que la superficie de estos objetos, por su composición, es diferente de la de la cresta flotante. Da la impresión de que esto es o un revestimiento artificial o elementos completamente ajenos, incrustados en la cadena montañosa incluso antes del inicio de la glaciación. La probabilidad matemática de que 3 picos masivos se alineen accidentalmente en una línea perfecta y tomen la forma de tetraedros es insignificante. Si estas estructuras realmente tienen un origen artificial, entonces no estamos simplemente ante monumentos arquitectónicos, sino ante nodos de un sistema global de navegación o energético, cuya escala la humanidad apenas comienza a comprender. En este caso, la Antártida no es simplemente el lugar del hallazgo, sino la base para algo mucho más grandioso que toda nuestra civilización moderna. Estos gigantes siguen elevándose sobre el desierto helado, recordándonos la época en que el sexto continente desempeñaba un papel clave en la gestión de los procesos planetarios. Está claro que la Antártida oculta más de lo que están dispuestos a contarnos. Los libros de historia tendrán que reescribirse, es solo cuestión de tiempo. Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete, pronto continuaremos.